directe en Canal 9, en Hora de Salut, exactament a les 10 en punt del matí. Imagina que arribes a un país, no coneixes els carrers, no coneixes el llenguatge, has de trobar una adreça, no entens el llenguatge, no entens les senyals, te trobes perdut. Doctor Mulas, molt bon dia. Buenos días. Hem trobat esta definició per intentar fer entendre a les persones que no ho patim què és l'autisme, correcte? Sí, está bien. Es como si uno llega a un mundo donde no comprende lo que le dicen, ni uno se puede expresar. Está como uno como solo aislado. Sensación angustiosa. El niño se comporta de una manera totalmente diferente. S'havia dit també, en una consulta en la que parlem de l'autisme, intentarem veure què és de veres sí que no, del que es diu. Doctor, s'havia dit per ahí que els xiquets autistes o els adults autistes vivien en el seu món. Sí, realmente es un mundo diferente y además a nosotros todos nos sobrecoge eso, porque estos chicos no tienen la relación con las personas y con los objetos como todos las tenemos y no ven a los demás como si fueran personas diferentes, ni entienden lo que pasa, ni pueden expresarse. Claro que tienen un mundo muy diferente, muy complejo para ellos, claro. Doctor Mulas, vostè sap que jo l'ho fique difícil, hi ha confiança i els reptes se poden superar. En este cas, pregunta important, com saben vostès com se sent un xiquet autista si n'hi ha problemes de comunicació, com ara veurem? Com se pot supondre com estan? Yo me imagino que yo a veces he ido a un país como Alemania y no sé ni lo que me dicen ni sé cómo expresarme. Y esa sensación que conozco, ellos ni siquiera lo conocen, no entienden por qué no se relacionan con los demás, por qué no entienden lo que les dicen, por qué no se pueden expresar. Yo supongo que es una sensación bastante frustrante para ellos y a veces se comportan con rabietas, con respuestas que no están previstas. Ara veurem, doctor, aspectes que de manera invariable apareixen en pràcticament tots els casos, però abans necessita una definició no massa acadèmica d'esta malaltia o trastorn. No, yo preferiría decir trastorno, porque a veces no se encuentra nada en el cerebro. En realidad, a veces evoluciona bien, o sea que es un trastorno del desarrollo. No hay que ser pesimistas, pero evidentemente es un problema importante. Doctor, en pràcticament tots els casos, de manera invariable, algun problema amb implicació social, amb la socialització, amb la relació a més de més? La problemática social es, hoy día todo el mundo vivimos en una sociedad que interactuamos, que aprendemos de los demás, que nos fijamos en lo que pasa, como preguntamos el gesto, la sensación de estar en la onda. Esto a los chicos les es un gran problema. Tiene un problema de interacción social muy importante. Alteracions en el llenguatge, verbal, no verbal, alteracions en la comunicació. Doctor, estem sensibilitzant a la societat ensenyant-li què és l'autisme. Parlen els xiquets autistes? No hablan. Hablan algunos tipos de autistas, pero su lenguaje es un poco especial. No hacen un lenguaje que sea comprensible para ellos ni para los demás, o a veces hablan de una manera muy monocorde, muy sin intencionalidad, sin doble sentido, pero generalmente el problema es que no hablan. Precisamente es un más grave problema, porque a los humanos lo que nos caracteriza es el lenguaje, claro. Veurem que un dels aspectes en els que treballarem és intentar millorar aquesta comunicació. Inclús el llenguatge no verbal falla, doctor. La mirada, el llenguatge del cos. Eso es lo primero que falla, porque a veces hay personas que pueden decir cosas con una mirada, con un gesto, con una actitud, y estos chicos no modulan ese tipo de interacción social o de comunicación verbal. I per últim, doctor, també en unes formes més que unes altres, però pràcticament en tots els casos, alteració cognitiva, quan diguem del pensament, del cervell, alteració cognitiva i conductual. Pregunta important, doctor, estem davant d'una discapacitat psíquica? En algunos casos sí, también, pero en otros casos no, porque hay aspectos de su desarrollo que están bien. Lo que pasa es que no están bien interrelacionados. Pero, por ejemplo, tienen ellos intereses muy particulares o muy restrictivos a una cosa muy concreta, lo hacen reiterativamente, o tienen movimientos estereotipados y mover los brazos o moverse repetitivamente. Hay actuaciones que no son como todos los niños. Atenció que en el cos tot funciona com un engranatge. Unes peces fan que altres es moguen. Però mireu, n'hi ha una peça solta, doctor. No va en totes. Es un ejemplo estupendo porque el cerebro es como un engranaje, todo va concatenado, ¿no? Pero estos chicos, aunque ahí ese engranaje va bien por sí mismo, no funciona lo demás ensamblándolos. Entonces estas personas, a lo mejor ellos podrían hablar, pero no tienen mecanismo para asimilar lo que ven, para expresar verbalmente lo que dicen. Y es un buen ejemplo. Entonces, su cerebro aisladamente es como el de todos, pero conjuntamente, engranadamente, no va como los demás. Parlarem i veurem en esta consulta, quan parlem també de diagnòstic, què se sap respecte a quina part del cervell no funciona bé o té algun problema de neuromodulació o té algun problema de neurotransmissió. Ho farem en esta
consulta de neuropediatria, amb el neuropediatra per excel·lència, així a la Comunitat Valenciana, inclús a Espanya, doctor Fernando Mulas. Ell treballa a la FE, però atenció també que és el director d'INVANEP, Institut Valencià de Neurologia Pediàtrica. Quan ve el doctor, se col·lapsa la centraleta. Utilitzeu el telèfon, l'adreça de correu electrònic, horodesalut@rtbb.es, en una consulta que dediquem de manera monogràfica a parlar del autisme. Un grup de malalties, doctor, introduís que no és una única malaltia, se parla també de trastorns de l'espectre autista, ho veurem de seguida, però abans estem parlant d'algo corrent, frecuente. Bastante frecuente. Ya incluso hablamos hasta de una, entre comillas, epidemia, porque se habla cuando la frecuencia es superior a lo que se espera en un término promedio de tiempo. Casi 1 de cada 200 niños, incluso más. Es tan frecuente, por ejemplo, como la epilepsia, que es muy frecuente. Yo creo que estamos aprendiendo a diagnosticarla y gracias a eso mejora, pero es un problema social y médico muy importante. 1 de cada 200. Mucho, És una prevalència altíssima. A mitja tendència, com ha dit el doctor, utilitzant en precaucions la paraula epidèmia, lògicament, però a mitja tendència en augment. Edat de debut. Quan diguem debut en medicina estem dient quan se diagnostica la malaltia, quan les manifestacions clíniques són evidents. Sobre todo cuando hay que diagnosticarlo como más tarde seguro, a los 2 años y medio como más tarde. A veces empieza antes los síntomas, claro, pero diríamos que hasta los 2 años es permisible que se pueda diagnosticar. Atenció a esta consulta en la que, com sempre, la cara la fiquen les famílies i les persones que pateixen els trastorns, en aquest cas l'autisme. En el nostre públic, persones de l'associació que després saludarem, i en aquest moment saludem a Miguel Tormo. Molt bon dia, Miguel. Hola, bon dia. Miguel, vostè és pare d'un xiquet autista que en aquest moment, quants anys té? 33 años tiene ahora. Un autista, o el autisme en l'adult, ara parlarem en seguida, però fa 33 anys les coses no eren com ara, des del punt de vista del diagnòstic també. Pues efectivamente, íbamos perdidos. En aquella época los padres que nos conocíamos, nos juntábamos y tal, pero a nivel de autismo, pues prácticamente no se sabía nada. Com se donaran vostès comptes? La família, la seva dona, vostè? Pues a partir de los 6 años aproximadamente el chiquillo no responde como responde cualquier chiquito normal y corriente. Vemos que el chiquillo no responde porque creíamos que estaba sordo. El chiquillo no está sordo porque le hicieron pruebas, llegamos a la FE incluso, porque en aquella época creo que ya estaba el doctor Mulas, y es el que más o menos nos orienta, pero claro, nos orienta de una manera, pues no lo sé, a nivel de epilepsia, que también a raíz del autismo, no sé por qué razón le entra epilepsia también al chiquillo. Veurem la consulta enseguida. Y entonces, pues, vamos perdidos. En aquella época, a nivel de autismo, vamos perdidos. Miguel, Sergio. Sergio. Com viu Sergio en 33 anys i amb autisme? Pues bien, no vive al 100% como un chiquillo de 30, bueno, un chiquillo, un hombre ya prácticamente, pero seguimos estando encima de él, no nos separamos nunca de él. Lo llevamos al colegio, todo siempre ha estado, gracias a Dios, siempre ha estado escolarizado. Primero vamos a Virgen de la Esperanza de Cheste, sale de allí a los 19 años, luego, como tiene facilidad en las manos para hacer labores, pues va a un centro ocupacional. Y a partir de ahí creamos la asociación, que luego, si eso ya sé hablar, pues està aquí ahora, en este momento, i molt bé. Com sempre, les famílies i les seues necessitats per davant de tots, moguent a tota la societat. Correcte. Miguel, moltíssimes gràcies, un beset a Sergio, moltíssimes gràcies i un aplaudiment, per supost, per a Miguel, per el seu testimoni. Anem a conèixer